Cordial saludo, mi nombre es Diana Riff y ahora voy a explicarles cómo hacer el ejercicio para dibujar las líneas. Es decir, nosotros tenemos este proceso, esta interfaz gráfica, y aquí podemos ingresar los valores para X y Y inicial y para X y Y final. Es decir, el punto inicial para X y para Y y el punto final para X y para Y. Entonces, digamos, nosotros decimos la X inicial es 100, la Y inicial es 100 también, y la X final, pongamos que son 200, y la Y final son 200, porque ustedes saben que para poder pintar una línea se necesitan dos puntos. Este es el primer punto y este es el segundo. Lo que haremos es dibujar una línea desde este punto hasta este otro punto. Dibujamos aquí la línea. Entonces, ¿cómo haremos esto? Primero que todo vamos a crear una clase llamada punto, que va a tener dos variables de instancia, que son las variables X y Y. Va a tener un método inicial que, como todos los métodos, siempre va a inicializar pues en valores en cero, y un método que tiene parámetros donde va a ingresar pues el punto con los valores de parámetros de X y Y. Tenemos los métodos, estos dos son métodos constructores que tienen el mismo nombre de la clase. Vemos que este método se llama punto y así mismo se llama la clase. Y aquí vamos a obtener X y a obtener Y. Son valores que se obtienen porque se necesitan esos valores. Recordemos que en lo relacionado con el encapsulamiento, las variables de instancia nunca se obtienen de otras clases por sí mismas y por eso se crean como privadas, sino que se obtiene es a través de los métodos de la clase, en este caso a través de los métodos constructores o de los métodos modificadores o constructores, como son obtener X y obtener Y. Aquí tenemos un método de clase que se llama obtener cuenta, que nos va a contar pues la cantidad de líneas que nosotros vamos a dibujar. Ya aquí en el formulario pues miramos cómo entonces vamos a llamar esos métodos de la clase punto. Entonces aquí inicialmente vamos a obtener los valores de X y Y inicial y los valores de X y Y final, que son los que ingresamos acá. Nuevamente acá. Aquí utilizamos, este es como un método propio de C# para decir que vamos a dibujar pues como un elemento, un dibujo de tipo negro, de color negro. Aquí se crea una instancia de un objeto de la clase punto, se crean dos instancias, las dos instancias son punto 1 y punto 2. Es una instancia o un método, recordemos que la clase se llama punto, y punto 1 y punto 2 son instancias o objetos de la clase punto, es decir, que van a tener valores X y Y específicos. Entonces aquí a este punto nosotros le vamos a enviar los valores que nosotros ingresamos por pantalla, y a este otro punto le vamos a ingresar valores que también ingresamos por pantalla. Ya teniendo los puntos 1 y 2, entonces vamos a crear, utilizando ya los métodos propios de C#, vamos a crear entonces los puntos para poder dibujar la línea. Esta es la instrucción para yo dibujar la línea utilizando DrawLine, este método que es propio de la clase gráfico y que va a tener como parámetros los valores de point 1 y point 2. ¿Cómo obtenemos point 1 y point 2? Lo obtenemos teniendo en cuenta las instancias o los objetos de la clase punto 1 y punto 2, pero para poder obtener X y Y necesitamos entonces accesar estos procesos o estos métodos, obtener X y obtener Y de punto 1 y obtener X y obtener Y de punto 2. Recordemos que estos dos son métodos que están aquí en la clase punto, como podemos observar acá,
que lo que hacen, obtener X y obtener Y, es devolvernos o darnos los valores de X y de Y, como podemos observar acá. Y los valores de X y de Y de qué? De este objeto, del objeto punto 1. Y recordemos que ese objeto punto 1 va a tener valores de X y Y, que son los que nosotros ingresamos por pantalla. Esto es lo que se llama el encapsulamiento, es decir, que los valores de X y Y, yo aquí con esta expresión yo estoy creando dos instancias a la clase punto, ¿cierto? Y aquí haciendo referencia al método, a los métodos que hacen parte de la clase punto, estamos diciendo que nosotros no podemos aquí obtener X y Y directamente, sino a través de un método. Esto es lo que se llama entonces el encapsulamiento. Y lo que hace el encapsulamiento es que no permite que las instancias de o las variables de clase se obtengan directamente, sino que se van a través de métodos para que haya una mejor organización de los procesos. Entonces aquí luego lo que hacemos es que vamos a dibujar una clase, y esta clase la vamos a dibujar con PON1 y PON2, que fueron las dos instancias que nosotros hemos creado teniendo en cuenta pues la clase punto, la clase punto y la clase punto que tenemos acá y las instancias punto 1 y punto 2. Entonces de esa forma podemos nosotros crear, dibujar nosotros los puntos. Aquí nos faltaría la instrucción final para poder contar los puntos, que sería con el método de clase obtener cuenta. Entonces nosotros podríamos aquí hacer referencia a obtener cuenta, pero a través de la clase punto. ¿Sí? Obtener cuenta. Calcular puntos. Ahora vamos a ejecutarlo. Y aquí vamos a colocar los valores iniciales de X y Y. Y nos faltaría entonces ingresar en esta cajita la cantidad del índice, es decir, ya aquí lo tenemos en una variable. Ahora nos falta colocarla en la cajita, en la caja de texto, el valor que hay acá. Espero que entonces esto haya sido importante para ustedes. Recuerden que cuando lo vayan a hacer tienen que crear un objeto de la clase graphics para poder pues que les funcione bien, y que luego de que lo creen aquí dentro de la clase, entonces aquí dentro del formulario deben de crear pues como una instancia. Miren que aquí está esta instrucción gráfica igual a create graphics para poder crear esta instancia que se llama gráfico, y esta instancia es la que después nosotros utilizamos aquí para dibujar la línea. Entonces recordemos, una clase punto, las otras clases que tenemos acá es para otras tareas, pero aquí la clase punto que con dos instancias de clase, aquí la variable de, estas son dos instancias de la clase. Esta es la variable de clase que se van a contar para contar el número de puntos. Aquí están los métodos, los métodos constructores
los métodos para consulta, obtener X, obtener Y, y aquí el método de clase llamado obtener cuenta. Y dentro del formulario, vean estas cajitas, así que se crea, se atrapa los valores de X y de Y, así se crea pues como un objeto pen para poder definir de qué tipo va a ser de qué color va a ser el objeto gráfico que se va a crear. Así que aquí se crean dos instancias del objeto punto, teniendo como base X y Y inicial y X y Y final. Aquí se crean los dos puntos como dos instancias propias de C#, con base que en las dos instancias propias de nosotros para los puntos, recordemos que X y Y lo obtenemos a través de estos métodos. Y luego con gráfico, el gráfico es el elemento que nosotros hemos visto, gráfico es el elemento que nosotros debemos crear acá en el formulario. Entonces creamos la línea punto 1, punto 2 y con aquí obtenemos la cantidad de puntos. Entonces aquí esta línea es la que nos dibuja el punto. Entonces espero que con esto les haya servido pues para poder realizar el ejercicio para pintar una línea. Muchas gracias.